En cierta ocasión, Jesús encontró un paralítico que justamente había sido sanado anteriormente por él. Lo encuentra en un templo, ¿no? Y le hace esta pregunta. Le dice, mira, has sido sanado. Vete y no peques más, no sea que te venga otra cosa peor. La pregunta es, ¿por qué el Señor le preguntaría esto? Valga la redundancia a este hombre que fue sanado. Quédate pues con nosotros en este video. A través de este mensaje vamos a aprender lo que el Señor tiene para el día de hoy acerca de este tema que, por cierto, estamos siguiendo lo que es la secuencia, ¿no? Bienvenidos a todos, queridos hermanos, queridos amigos y todas las personas que nos vayan a ver a través de este mensaje en cualquier lugar del planeta. Vamos a dejar en las manos, este tiempo en las manos del Señor para que sea Él guardando todo lo que vayamos a hacer y decir. Bendito Padre Celestial, amado Rey de la Gloria, Señor, queremos antes de nada agradecerte por este día, Señor. Gracias, Señor, porque estamos llegando ya a la culminación de esta semana, Padre bendito, de labores, por supuesto. Y estamos ya empezando, Señor amado, un fin de semana, bendito Cristo de la Gloria, Señor, donde la verdad no sabemos qué nos irá a deparar, pero si estamos, Señor, tomados de tu mano, si estamos bajo la cobertura, bajo las alas del Altísimo, estamos, Señor amado, confiados y seguros, Padre, de que todo nos irá bien, Padre bendito. Señor, antes de nada, quiero pedirte perdón, Padre amado, porque sé, Señor, que en cualquier momento del día, Señor, te pude haber fallado, Señor. Pude haber pecado, pude haber, Señor, quizás ofendido a alguien, Padre, agredido a alguien, tal vez, Señor, de una forma verbal. Bendito Dios, y tantas cosas que uno, Señor, muchas de las veces inconscientemente podemos, Señor amado, afectar, bendito Padre Celestial, Señor. Y sabemos también, Padre amado, Señor, que si nos ponemos delante de ti, Señor, a cuentas, Padre, tú tomarás, bendito Rey de la Gloria, todos esos pecados, Señor, y los botarás al fondo del mar, como dice tu palabra, Padre amado. Señor, confiamos en ti, Padre bendito, Señor, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y todas las cosas que vayamos a hacer y decir, Padre. Te damos las gracias, Señor amado, en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, antes de nada, pues comentarles que esta semana que pasó en realidad ha sido una semana que ha venido cargado de muchas cosas, ¿no? De muchos eventos, incluso dentro de ello acabamos de ver lo que es el famoso Super Bowl, como se lo diría en el lenguaje latino, el super tazón, ¿no es cierto? Bowl quiere decir tazón. Entonces, fue tremendo porque vimos incluso vimos una presentación de una persona que no quiero entrar, por cierto, en detalles. No quiero entrar mucho en detalles porque a la verdad no me compete, pero una de las cosas que quiero de alguna manera resaltar es el hecho de que dentro de este concierto, dentro de este show, porque así se lo llama, hubo un concierto de un cantante muy famosísimo, por cierto, ¿no? Que todos, preguntar quién era, creo que está por demás, porque todos lo identificaron, al menos aquellos que siguen el Super Bowl de lejos o de cerca, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo yo que a mucha gente les impresionó ver cómo este personaje de alguna manera resaltó la vida del latino, ¿no? Lo que aporta la comunidad latina justamente para este país. Y bueno, entre otras cosas, lo que más resaltó fue justamente esto, ¿no? Como dando a entender que la gente latina de alguna manera es necesaria para esta nación, ¿no? Y pareciera que todo era muy bonito, ¿no? Pareciera que incluso como que fueron palabras bastante inspiradoras, ¿no? De hecho, muchísima gente ¿cómo es? Le estuvieron apoyando
Quiero creer que no hubo gente cristiana, pero bueno. Pero dentro de ello muchísima gente que apoyaba a esta persona justamente por esto que hizo, ¿no? Que para muchos fue tomado como una hazaña, algo que quizás nadie se atreve a hacer o decir, ¿no? Bueno, pues este hombre lo hizo. Y en verdad, yo venía pensando en todas estas cosas. Yo, en mi opinión personal, yo no apoyé nada de estas cosas. Porque hay una cosa que yo he aprendido en todo, a lo largo de los años que estoy en el Señor, y lo que la Biblia nos ha enseñado es que de una misma fuente no pueden vertir dos tipos de agua, ¿no? Sí, eso es lo que dice el libro de Santiago, ¿no? No puede vertir agua dulce o agua amarga, ¿no? No puede una persona que profesa abiertamente su creencia, su inclinación, sus ideales, los profesa y no son precisamente acorde a nuestros principios, a nuestros valores, sino al contrario, promueve totalmente una agenda muy torcida, una agenda muy liberal, muy libertina, ¿no? Pero curiosamente este hombre, de la manera que habló, vuelvo y repito, mucha gente estuvo de acuerdo con él. Y pienso yo que quizás lo que él hizo es como que da lugar para que mucha gente dice, no, pues este man en el fondo, y perdón que hable así, ¿no? Pero no, este hombre en el fondo se ve que es una persona buena, ¿no? Para que haya sido movido por justamente todo lo que está pasando, los temas de inmigración y todo eso, ¿no? Entonces mucha gente creo que le conmovieron estas palabras de este individuo y que al final de cuentas estuvieron apoyándolo. Pero, como digo, yo me quedé mucho pensando en eso. Yo pudiera decir que quizás fue un marketing, yo pudiera decir que quizás también fue algo planificado, donde no sabemos qué probablemente viene más adelante. Sabemos que estamos próximos a celebrar lo que es también una copa, valga la redundancia, una celebración mundial, ¿no? Que es el fútbol o la Copa del Mundo y todo esto, ¿no es cierto? Entonces yo pudiera decir que todo esto va dentro de una planificación. En fin, lo cierto es, hermano, que de alguna manera yo me quedo con esto. Independientemente si él lo hizo de corazón, independientemente si fue parte de una publicidad, independientemente de todo eso, hermano, yo me quedo con que de una misma fuente no pueden salir o no pueden vertir dos tipos de agua, hermano. Así que este hombre fue levantado, fue movido, fue promovido, fue publicitado con un objetivo, hermano. Prácticamente blasfemar contra Dios. De hecho, por ahí escuché muchísimo que él ya tiene su alma vendida. No me consta o no sé más allá, pero de la forma como él se mueve en el ámbito secular, podemos decir abiertamente que quizás sí es cierto eso, hermano. Así que yo me quedo con eso. Yo no, para nada puedo decir que quizás él estuvo apoyando, sino más bien yo veo más allá de esto, yo veo más bien una promoción de algo que viene, yo veo quizás algo que se está gestando, donde que nosotros principalmente vamos a estar en un riesgo constante, hermano. Y dejando a un lado ya todo esto, estamos atravesando una situación bastante crítica, hermano. La iglesia está a punto de entrar ya a una fase, a una etapa, a la culminación, puede decirse así, de una carrera, hermano, donde que nos toca a como dé lugar resistir, hermano, a como dé lugar resistir. Y justamente todas estas cosas que están pasando, todas estas promociones van a aportar para que nosotros dejemos o empecemos a inclinarnos hacia otras cosas. Nosotros el apóstol Pablo nos recomendaba que no nos dejemos mover por todas estas cosas, ¿no es cierto? Y vendrán muchas cosas, como dicen las cartas de Timoteo, muchas engañadores, gente que quizás se puede
aparentemente ver a un buen predicador, se puede ver aparentemente a un buen, no sé, un buen pastor, un buen cristiano, un buen ministro, pero más allá de eso no sabemos, hermano. Así que lo único que podemos en este tiempo, hermano, es tomarnos de la mano de Dios. Tomarnos, agarrarnos de Él en su confianza, estar en completa comunicación con Él, hermano. Y de esa manera nosotros nos vamos a hacer. Yo sé que el Espíritu Santo va a ayudarnos, va a guiarnos hacia toda verdad. Esa es la función de Él durante todo el tiempo que nos acompaña como humanidad. Amén. Entonces, como les decía, hermanos, para entrar ya en tema de materia, justamente hablábamos la semana pasada acerca de que mucha gente cuando viene a Cristo, ¿no? Quizás viene siendo, no sé, viene atravesando circunstancias muy difíciles, dolorosas, trágicas, drásticas y bueno, como se diría popularmente, quizás topando fondo, ¿no? Y bueno, llegan a Cristo, o quizás simplemente, hermano, gente que tal vez vino, no sé, necesitada de algún milagro, no sé, y bueno, lo encontró en el Señor, ¿no? Y hasta un cierto punto, hermano, permanecían como si en el Señor, pero luego esto como que, como decíamos esa vez, ¿no? Ya como que la gratitud ya va tomando como un tono de decir, bueno, yo ya estoy saldado, Señor, ya te he agradecido muchísimo, así que por lo tanto, yo creo que ya estamos a mano. Tú me hiciste el milagro, yo también te agradecí y trabajé también para ti. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Pero lo cierto es, hermano, que vamos a continuar con la secuencia del mensaje de la semana pasada. Podemos resumir que cuando el espíritu inmundo vuelve es porque nosotros dimos lugar a que él hiciera sus maletas, hablando morochamente, y volviera a rentar la habitación de la cual ya fue expulsado. Y que, por cierto, ya fue ocupado por otro mayor que él. Mira, ponle mucho asunto a esto, ¿no? Espérame un segundito, por favor, porque quiero de alguna manera verificar si se está o no se está transmitiendo. Perfecto, muy bien, gracias. Sigamos. Entonces, hermano, como dice aquí, ¿no es cierto? Nosotros damos lugar, hermano. Damos lugar. ¿De qué manera? Eso es lo que efectivamente el día de hoy vamos a aprender, hermano. Por eso lo comparaba como una habitación, ¿no? ¿Sí? Imagínate que viene Jesús, expulsa obviamente a ese demonio que estaba habitando en la vida de la persona, prácticamente lo libera y aparentemente la persona queda totalmente libre. Se podrán haber ido las enfermedades, vicios, problemas sexuales y cualquier otro tipo de circunstancia que en este individuo haya estado operando, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué razón vuelve nuevamente esta? O sea, ¿cuál es la osadía o cuál es esa autoridad que él recibe para que nuevamente venga y tome habitación en la vida de una persona, hermano? Mira, él quiere decir que esto quiere decir que aunque la persona haya sido libre, escucha bien, de la posesión demoníaca, pero si no ha sido llena por el Señor y su Santo Espíritu, entonces quiere decir que en cualquier momento se pone a la renta. O sea, como la habitación está deshabitada, ¿sí? Como la habitación está desocupada y no ha habido nadie y ni nada que la pueda o la haya llenado, entonces resulta que este espíritu inmundo, que ya vamos a saber por qué también la Biblia lo llama de esta manera, ¿no? Porque el espíritu inmundo sale y nuevamente vuelve, hermano, ¿sí? Mira,
Dice, le puse no, porque dice que se pone nuevamente a la renta, se pone nuevamente disponible la habitación, justamente por lo que acabamos de decir, ¿no? Recordemos que cuando una persona es libre, valga la aclaración nuevamente, de cualquier afección, hermano, de cualquier circunstancia, de cualquier dificultad, de cualquier asunto que haya estado el enemigo operando, entonces significa, hermano, que inmediatamente la persona tiene que empezar a ser llenada, hermano. La persona tiene que empezar a ser ocupado toda esa vida, hermano. Si no es así, en cualquier momento queda propenso a que el enemigo nuevamente regrese a ver, porque es curioso como dice la Biblia, ¿no? Que el espíritu inmundo sale y vaga, y va por los lugares desérticos, lugares secos, lugares sin vida. Eso quiere decir, hermano, ¿no? Sí, que no hay un lugar habitable donde él se pueda quedar. O sea, hay que entender que cuando dice los lugares secos, está exclusivamente hablando de lugares inhabitables para justamente los demonios en este caso, ¿no es cierto? Entonces, al ver que no tienen dónde quedarse, dice que él toma, dice consigo, o sea, vuelve en sí y dice, bueno, yo volveré a mi casa, dice, ¿no es cierto? Yo volveré a mi casa, pero bueno, no me voy a adelantar, sigamos. Dice, o sea que en cualquier momento está disponible la habitación. Ahora, ¿qué es el espíritu inmundo? Ya vamos a ir entendiendo, ¿no? Un espíritu inmundo en el contexto bíblico y teológico cristiano es una entidad espiritual malvada, escucha esto, demoníaca, o también se lo denomina como ángel caído. ¿Por qué se lo denomina ángel caído? Recordemos que cuando el Señor desterró del cielo a Satanás, dice que con él cayó nada más y nada menos que la tercera parte de los ángeles. O sea, el Señor desterró, hermano, a Satanás y todos sus secuaces en ese sentido. ¿Sí? Y los desterró, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, esos demonios que cayeron y que andan por el mundo y por todo el universo, hermano, son los mismos demonios, hermano, que tienen esa capacidad de habitar en una persona y obviamente para destruirla, hermano. Eso se llaman los famosos ángeles caídos. Satanás y sus esbirros, se los dice también, ¿no? Que causa posesión, enfermedades. Eso también, por eso quise un poquito hablar de todas estas características. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, hay mucha gente, y he escuchado muchísimo, que cuando están atravesando una enfermedad, son bien escépticos a creer que de pronto son por influencias demoníacas, y no es así, hermano, y no es así. Si bien hay enfermedades, como dijo Jesucristo, que muchas de ellas son incluso para glorificar al Padre, pero también hay enfermedades que son producto de una influencia o producto de una posesión demoníaca, hermano. Eso es algo que no podemos nosotros descartar. Mira, impureza moral o influencia negativa en las personas. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que cuando una persona está siendo influenciada, y tal vez no precisamente poseída, pero influenciada, quiere decir que estos demonios lo que van a provocar en la persona es, depresión, intento de suicidio, quizás si vamos un poco más fuerte, tal vez tomando una acción de hacer daño a las personas, quizás física, sexualmente, quizás, no sé, de una manera, podemos decir, de hacerle daño, ¿no? Hacerle daño y llegar a un punto incluso de poderle traer la muerte, ¿ya? Recuerdo, un poquito hablando de esto, recuerdo yo hace muchos años, que estoy hablando quizás serán unos 10 años, un poco más tal vez, probablemente, salió una cultura, ¿no? De los famosos emos, que eran personas que se caracterizaban, jóvenes que se caracterizaban por todo el tiempo andar depresivos, ¿no es cierto? Incluso muchos de ellos era tal la depresión
que se sajaban, andaban cortados, se cortaban las venas, se hacían cortes en cualquier parte del cuerpo, como dando a entender que, o de esa manera manifestando su negatividad, manifestando su desahucio, su desprecio hacia la vida, hermano. ¿Ya? Y obviamente ahora entendemos que son influencias demoníacas. Eso por ser un poquito generosos, porque también hay la posesión demoníaca, ¿no? ¿Sí? Y ya vamos a ver. Dice, se les considera seres conscientes. Eso es verdad, ¿sí? Si algo que tienen los demonios, hermano, que son seres, aunque incorpóreos, pero son seres sumamente inteligentes, hermano. Sumamente inteligentes. Quizás esa es la virtud que tienen ellos, si se puede decir eso. ¿Ya? Sigamos. Corruptos y pecadores que apartan de Dios. O sea, ese es el objetivo. Ningún demonio, hermano. Alguna vez alguien me decía, ¿por qué Dios, si es todopoderoso, por qué Él no puede tener la capacidad de cambiarle al diablo? De hacerle que sea bueno y así se acaba la maldad. No, hermano, no. Lamentablemente, imagínate, solo pongámonos a pensar que Satanás, estando en el cielo, donde todos creyéramos que es santo y donde todos sabemos que es santo, de hecho, ¿no? Donde toda la atmósfera es santa, donde toda la atmósfera es divina, hermano. Ahí Satanás tuvo la capacidad de influenciar a la tercera parte de los ángeles, hermano. Imagínate, ¿qué podemos decir en este mundo tan corrompido que está, hermano? Te puedes imaginar, ¿ya? Entonces, el único objetivo de él, tanto de Satanás como sus súbditos, en este caso los demonios, es apartar a las personas de Dios, apartarlos del camino y posteriormente destruirlos. Dice la Biblia, ¿no es cierto?, en el libro de San Juan, que el ladrón no vino sino a matar, a robar, a matar y a destruir. O sea, ese es el objetivo de él. Él no es que dice simplemente, bueno, voy a tratar de que él se separe de Dios, nada más. No. El objetivo de él es separarte de Dios, destruirte y próximo matarte. Y obviamente al matarte prácticamente te destruye porque te envía en este caso al infierno de fuego, hermano. Son palabras fuertes que ojalá no me censuren ¿cómo se llama? El video, porque ahora con esto de la nueva modalidad de que no puedes decir ciertas palabras porque te censuran, ¿sí? No puedes hablar, por ejemplo, de la famosa pandemia, no puedes hablar de muchas cosas, hermano, porque todo es tomado como ofensa. Entonces, esperemos que no. Sigamos. Dice, y que parten de Dios. ¿Qué daños causan estos espíritus inmundos en el ser humano? Mira, vamos a hablar de los daños en cambio ahora, ¿no? ¿Sí? Vuelvo a repetir, posesión y enfermedad. Aquí es muy importante, hermano. ¿Sí? Hay enfermedades exclusivamente y que todos las vamos a identificar, por ejemplo los cáncer, ¿sí? El cáncer generalmente es una enfermedad provocada por ¿cómo se llama? Por espíritus inmundos, provocada por demonios, hermano. Por eso es que de alguna manera ahora dicen que ya hay la cura, que ya se puede curar un cáncer. No lo creo, en realidad puede ser que sí, puede ser que no. Pero este tipo de enfermedades, el único que las puede curar por completo es el Señor, hermano. El Señor tiene la capacidad de curarle a una persona, aún de la enfermedad más letal, hermano. No en vano en Marcos 16:15 dice que si nosotros, ¿sí?, tomáramos cosa mortífera, no nos hará daño. Dice que pondremos incluso nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Te puedes imaginar? Entonces, para Dios no hay nada imposible, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Este paralítico de Betesda es el claro ejemplo. Este hombre que, por cierto, cuando el Señor
lo sanó. Justamente era un hombre que estaba a las orillas del famoso estanque de Betesda. Por eso se le decía el paralítico de Betesda, ¿no? Porque había un estanque llamado Betesda, y donde que había una creencia de que las personas que sufrían de alguna enfermedad, si se acercaban, o el primero que se lanzaba al estanque era sanado. Y justamente Jesús dice que lo vio, y este hombre ya tenía más de 38 años, o 38 años según lo que dice exactamente la Biblia, en ese estado, hermano. Entonces, cuando vino Cristo, le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor le dijo: claro, pero el paralítico le dice: sí, Señor, fuera bueno, pero lamentablemente con mi condición no puedo llegar rápidamente al estanque, porque mientras yo que estoy preparándome para irme, otro llega más rápido que yo y se mete y es sanado. Entonces, Jesús lo sana a este hombre. Y hasta ahí todo bonito, hermano. Pero a mí lo que me llama la atención, y por eso fue al inicio que dije, ¿no? Lo que me llama la atención, ¿por qué Jesús le dice a él una vez que lo encuentra? Dice que lo encontró por el templo. Dice que lo encontró y lo miró y le dijo: verás que has sido sanado. Así que por favor, no peques más. No vaya a ser que te venga alguna cosa peor. Y lo que yo puedo deducir, que quizás este hombre estaba tal vez, no sé, ya dando muestras algún tipo de inclinación al pecado. Entonces por eso Jesús le dice: no, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. O como el Señor, Jesús, como obviamente Él es Dios, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente, entonces Él quizás ya sabía lo que iba a pasar más adelante con este hombre. Entonces por eso de alguna manera le estaba advirtiendo: ten mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso, hermano, una persona, una vez que es libre, no debiera ser nuevamente poseído, hermano. No debiera, porque quizás dijéramos entonces la obra de Cristo no sirvió. No es que no sirvió, hermano. No sirvió. Cuando Cristo sana a las personas, por primera vez, Él lo hace con todo el amor del mundo, hermano. Con toda la devoción. Pero Él te deja claro que no peques más. ¿Por qué? Porque si tú vuelves a pecar a manera de libertinaje, hermano, entonces simplemente lo que estás haciendo es burlándote de Cristo, burlándote de su sangre que te libertó. Entonces, lo que podemos deducir ahí es que hay una persona que no le interesa las cosas de Dios. Mejor dicho, eso es lo que el Señor deduce, que hay una persona que no le interesa las cosas de Dios, que está jugando con eso. Entonces lo próximo que Cristo va a hacer es ya no meter sus manos. Y ahí sí, hermano, ahí sí, para mí es bastante, bueno, sigamos, ya es bastante imposible que pase eso. Históricamente, dice: posesión y enfermedad históricamente relacionados con enfermedades físicas y mentales. Escucha esto, ¿sí? Físicas y mentales. Quiero ir un ratito al libro de Lucas. Vamos a ir un ratito al libro de Lucas, al capítulo 13. Vamos a ver qué nos dice en el capítulo 13, ¿ya? En el capítulo 13, en el versículo 10, dice de esta manera: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ahí está lo que hablábamos, ¿no? Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ahí está lo que decíamos, que tienen esa capacidad de provocar enfermedades, hermano, los demonios, ¿ok? Influencia moral se asocian con actitudes destructivas como la falta de fe, el rencor, la vanidad, la ira y la avaricia. Ahora, vamos a hablar un poquito de esto, hermano. Quiero también ir un ratito al libro de los Hechos. Vamos a ver qué dice en el libro de los Hechos, hermano. ¿Sí? En el capítulo 7, vamos a ver qué dice. 7:54, vamos a ver, dice así, ¿no es cierto? Para hablar un poquito más, dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Esta es la parte en la que yo quería ir mucho, hermano.
Influencia moral. Se asocian con actitudes, vuelvo a repetir, destructivas, con la falta de fe, ¿ya? El rencor, la vanidad, la ira y la avaricia. ¿Quiénes sufrían de este problema? Nada más y nada menos que los fariseos y el pueblo con ellos. ¿Por qué? Recordemos que toda autoridad infunde o imparte lo que es. Me explico mejor, digamos así. Si en una nación, en un país, hay un gobierno honesto, justo, recto, entonces al país lo que le va a impartir es justamente ese tipo de principios, ese tipo de valores. ¿Me entiendes? Entonces vamos a tener una nación basado en principios y valores, ¿no es cierto? Pero si de la misma manera gobierna un corrupto, una nación, entonces lamentablemente lo que está impartiendo, lo que está infundiendo, lo que está ministrando al pueblo, al país, a la nación, es justamente eso, ¿no? La corrupción, el robo, la delincuencia y todo ese tipo de cosas que vienen de la mano con la corrupción, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en los fariseos, lamentablemente, imagínate, personas que trabajaban o servían al Imperio Romano. El Imperio Romano de siempre fue enemigo de la cultura judía, ¿no? De los judíos. Pero de alguna manera ellos eran astutos. Ellos ponían autoridades judías para que estas trabajaran justamente para los romanos y de paso también vigilaran a los judíos, ¿no es cierto? Por eso de alguna manera el pueblo también es curioso, porque el pueblo odiaba a esta gente, pero también de alguna manera vivían en el mismo círculo, ¿me entiendes? Entonces los fariseos eran eso, hermano. Por eso es que cuando Jesús aparece, los fariseos, hermano, eran personas que estaban llenas de odio, llenas de rencor, querían matar a Jesús en múltiples ocasiones. Ellos contrataban a personas para que vayan a difamar a Jesús, para que vayan a difamar a los apóstoles, para así poderlos enjuiciar. Mira qué tremendo que es que ellos, aún en el día de reposo, claro, como ellos no podían hacer nada, pero ellos de alguna manera influenciaban a otras personas, negociaban con otras en el día de reposo, imagínate. Negociaban, ¿para qué? Para que vayan a hacerles daño. ¿Me entiendes? O sea, así de malos eran los... Por eso es que en el libro de los Hechos es tremendo esto, hermano. Porque cuando Esteban, el primer mártir de la historia, estaba hablándoles al pueblo, ¿sí?, de cómo en Egipto el pueblo se había corrompido, ¿no? De tal manera que cuando Moisés los libertó, o el Señor los libertó a través de Moisés, este pueblo de alguna manera no olvidó sus costumbres egipcias, ¿me entiendes? O sea, sus malas costumbres egipcias, se puede decir, ¿no? Entonces ahí Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, él empezó a hablar y empezó prácticamente a confrontarles a los fariseos el estilo de vida que ellos llevaban. Entonces ellos, al verse confrontados, dice que ellos crujían sus dientes de las iras, del coraje, del odio que sentían hacia Esteban. Y no en sí hacia Esteban, sino el odio a quien estaba en Esteban. ¿Me están entendiendo? O sea, en este caso, al Señor. Porque recordemos que Esteban hablaba, ¿sí? Hablaba tomado por el Espíritu, tomado por el Señor, bajo la cobertura del Señor, ¿me entiendes? Entonces ellos dicen que rugían sus dientes, dicen ahí, ¿no? Voy a leerlo nuevamente. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, dice, y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esto prácticamente acabó con la paciencia de los fariseos. Por eso es que ellos influenciaron o promovieron para que apedrearan a Esteban, ¿no? Y justamente murió apedreado. Sigamos.
Dice destrucción, buscan dañar la vida espiritual y las relaciones. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Voy a ir también al libro de Juan y vamos a ir al capítulo 10. Vamos a ver qué dice en el capítulo 10. Mira lo que dice, ¿no? El ladrón no viene, justamente lo que hablaba anteriormente, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es lo que dice Jesucristo, ¿no? Pero el ladrón, en este caso el maligno, en este caso Satanás y sus secuaces, están exclusivamente para eso, hermano. Ellos no tienen otra función, sino simplemente hacer daño, matar y destruir. O sea, esa es la naturaleza de ellos. Eso es la naturaleza de ellos. ¿Me entiendes? Sigamos. Dice, autoridad sobre ellos. Jesús demostró autoridad al expulsarlos y los apóstoles recibieron el poder de hacerlo también. Eso es lo que dice Marcos 16, 17, lo que acabé de comentar anteriormente, ¿no? Que recibieron no solo los apóstoles, no solo los discípulos, sino también nosotros, una vez que creemos en Cristo Jesús, nosotros también, con el pasar de los días, hermano, nosotros adquirimos también esa autoridad de parte de Cristo, hermano. Obviamente, nosotros tenemos que ser educados, tenemos que ser discipulados para poder administrar bien todos si podemos decirlo así, los negocios del reino, ¿no? Podemos administrar las cosas del reino, podemos administrar lo que es el trabajar para el Señor de una manera honesta y humilde y sincera. Amén. Sigamos, hermanos, sigamos, que esto está fuerte. Voy a lanzarme un poquito más adelante para ir avanzando. Esto ¿cómo se llama? Me llamó mucho la atención, hermano. Esto me llamó mucho la atención, perdón. El significado de inmundo. Cuando decimos espíritus inmundos, ¿qué se nos viene a nosotros cuando hablamos de espíritus inmundos, hermano? ¿Qué se nos viene? Generalmente se nos viene algo repulsivo, algo asqueroso, algo que uno no puede soportar. ¿Me entiendes? Eso se llama inmundo. De hecho, cuando uno está en medio de una... ¿cómo lo diríamos esto? A ver, cuando uno está relacionado en lo que es profundamente en la vida espiritual, uno llega incluso a practicar lo que es la guerra espiritual. Y en la guerra espiritual, obviamente, uno empieza a ver muchísimas cosas. ¿Ya? Esto, lamentablemente, hoy en día también se ha torcido. Hoy en día vemos mucho show y realmente poca presencia de Dios. Por no decir nada de presencia de Dios. Mucho show. ¿Sí? Pero en realidad esto se mueve así, ¿no? Cuando uno está en un terreno profundamente espiritual, uno puede, ¿cómo se llama? Uno puede tantear todas estas cosas. Uno puede, ¿cómo se diría? Sí, eso, ¿no? Uno está preparado para poder trabajar en este campo, hermano. Sí. Y obviamente cuando uno está trabajando o cuando uno está inmerso en este mundo, uno se topa con todos este tipo de cosas, ¿no? con todo, desde una expulsión de demonios, desde una sanidad, desde personas, ver cómo los demonios se manifiestan a través de una persona, cosas que uno quizás vio en algún momento simplemente en las películas de terror, ¿no? Y yo me ponía a pensar alguna vez, decía, ahora entiendo por qué las películas de terror hablan de estas cosas. Es porque parece mentira, pero el enemigo sabe todas estas cosas. El enemigo y por eso es que las películas son filmadas bajo un gobierno satánico, ¿no? Muchas de ellas son incluso, ¿cómo se les dice? Se me van las palabras para cómo ser más explícito. Muchas de ellas son... hay gente que oran al enemigo
para que él guarde o tenga esa, o este tipo de películas tengan una acogida. Esa es la palabra. O sea, hay gente que vela para que estas películas, hay un nombre específico, no se me viene a la mente, pero es como que todas estas cosas las entregan al enemigo para que él las pueda promover al mundo. Y es lo que hacen los cantantes también, ¿no? Hay muchos cantantes que ya tienen, como decíamos, ¿cómo se llama? Su alma vendida, así que ellos, todo se puede. Y hoy en día lo que nosotros vamos a ver en todos los shows, en todos, vea, usted va a ver el show, por ejemplo, de la Copa del Mundo, va a haber simbología. Usted va a ver en el Super Bowl simbología, usted va a ver en los premios Grammy simbología, usted va a ver en los Agua Movie Awards, muchas, hermanos, solo lo único que usted va a ver es simplemente sesiones, simbologías y todo ese tipo de cosas, porque eso es lo que prácticamente promueve, ¿no? ¿Sí? Ahora que estamos viviendo una era bastante libertina y abierta al enemigo, ¿no? Sigamos, ok, para irle ya dando culminaciones. ¿Cómo ser libre de ellos nuevamente? Una pregunta, ¿no? Imagínate qué fácil fuera que yo fui libre del Señor. Y yo digo, bueno, el Señor es todopoderoso, así que voy a darme una canita al aire, voy a otra vez a practicar. Fue bonita esa época que cuando practiqué este pecado, sí, me trajo consecuencias, me trajo cosas, pero Dios es poderoso y Él me puede sacar de nuevo. Imagínate que si nosotros, o mejor dicho, si el Señor permitiera que nosotros, no, el Señor no trabaja así, hermano, el Señor no trabaja así. Así que si el Señor nos hizo libres, déjame decirte, he contado muchas veces esta experiencia de una persona que fue libre, hermano. Esto hemos visto nosotros bastante, hemos visto a personas que han sido libres. Sí, quizás muchas de ellas siguen en el Señor, pero también otras simplemente esperaron lo que es un milagro y nada más. Y obviamente el estado postrero, se cumple la Biblia, ¿no? El estado postrero vuelve a ser peor que el primero, hermano. Aunque la tarea es casi imposible de lograrlo, sí existe una remota posibilidad de ser curado, una remota. Jesús, al volver al paralítico que estaba en la iglesia, le recomienda que no vuelva a pecar, porque de lo contrario le puede venir una cosa peor, ¿sí? En pocas palabras, lo que el Señor le estaba diciendo al paralítico cuando lo vio, le dijo, mira, por favor, valora lo que hice por ti. Valora la sanidad que recibiste. Es que claro, hermano, es que si nosotros no valoramos, si nosotros no le damos la debida atención, la debida gratitud al caso, hermano, perdón, pero vamos, en cualquier ratito vamos a seguir en nuestras andanzas y va a ser peor, hermano. Por eso, cuando el Señor dice que le viene alguna cosa peor, lo que vimos en Lucas 11, dice que el espíritu inmundo, cuando ve que su casa de la cual salió está arreglada y adornada, cuando dice que está arreglada y adornada, esto ya lo hablé anteriormente, pero voy a repisar un poquito, dice, es que significa habitable para ellos, habitable para ellos. O sea, no hay nadie quien la está habitando, ¿me entiendes? No hay nadie, está totalmente desocupada, está lista, amplia, en esa condición. Recuerda que un espíritu inmundo no es que va a haber una casa bien aseadita. Un espíritu inmundo no es que va a haber una casa bien arregladita, bien ordenadita, no. O sea, entiéndase que cuando la Biblia dice que está apta para que el espíritu inmundo entre, significa que está con todas las condiciones adecuadas para que ellos vuelvan, hermano. Una vida desordenada, practicando inmoralidades, viviendo una doble vida, no sé, vicios, alcohol, droga y todas esas cosas que imagínate que dice que viene y va e invita, se toma la atribución de invitar otros 7 demonios peores, dice que él todavía, wow. O sea, te puedes imaginar si la persona que quizás tal vez tuvo el vicio del alcohol, por decirlo. Ahora, con estos 7 espíritus que trae, ahora ya no solo va
va a tomar alcohol, ahora ¿cómo se llama? A probar drogas, va a probar inclinaciones hacia otras cosas, va a probar muchísimas cosas que ponerlas como que a resaltarlas es como poquito, pero solo imagínese, hermano, cosas que quizás antes él no practicaba, ahora las va a practicar con mayor libertinaje, hermano. Mira, entonces tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces te puedes imaginar, es bastante difícil que Cristo, no porque no lo pueda hacer, sino porque tú no valoras lo que Cristo hizo realmente. Ahora, si, digamos, Cristo te hace libre, hermano, lo único que te queda es serle fiel por toda la eternidad. No tienes otro camino. No tienes otro camino. Porque créemelo, si de ahí tú te vas nuevamente, ya no hay retorno. Ya no hay retorno. Te lo garantizo. Nosotros tuvimos, por decir así, la desagradable la desagradable oportunidad de ver una mujer como prácticamente se volvió loca, justamente porque desafió al Señor, hizo cosas terribles que no le eran permitido, y el postrer estado fue terrible. Quedó prácticamente esa mujer loca, hermano. Una mujer que era muy trabajadora, una mujer que estaba en sus 5 cabales, pero que por causa de no soltar lo que ella tenía que soltar, hermano, nuevamente volvió, cayó y se hizo peor y se volvió loca. Así que ejemplos de esos tenemos. Quizás las personas que tú vas a ver afuera, los indigentes, son personas que están enajenadas, poseídas por demonios, hermano. ¿Me entiendes? Ok, listo, vamos a ir terminando ya. Dice, a lo largo del ministerio hemos visto personas venir a Cristo y pedirles un milagro, pero luego que lo obtienen después de un tiempo se apartan. Estas personas son cliente en potencia para ser nuevamente poseídos, lo que dice Lucas 11, 24 al 26, lo que le dijo Jesús al paralítico una vez que fue sanado. Amén. Como ya lo anticipamos anteriormente, en el comportamiento el enemigo vino para matar, robar y destruir, por lo tanto podemos imaginarnos que cómo quedará la persona que nuevamente es poseída. Muchos de ellos terminan locos, dementes, indigentes, o simplemente empiezan a practicar más cosas que las que practicaban anteriormente. Romanos 1:27, y quiero ir a esa cita bíblica y creo que con eso terminamos. Vamos a ir al libro de Romanos, al 1:27. Mira lo que dice, ¿no? Mira lo que dice. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. En pocas palabras, lo que el Señor está diciendo ahí, gente que persistió en pecar, entonces ahora Cristo mismo permite que el enemigo vaya y haga con ellos lo que Él quiere. Entonces ahí es lo que la persona empieza a practicar cosas, hermano. O sea, en el caso, como dice aquí, ¿no? Los hombres, quizás hombres que en algún momento nunca tuvieron esa inclinación ¿cómo se llama? Al gusto por otro hombre. Ahora, hermano, curiosamente, como dice ahí, ¿no? Los entregó a pasiones vergonzosas, hermano. ¿Tú te das cuenta? Todo eso es justamente por influencias y posesiones demoníacas, hermano. Creo que hemos terminado. Me hubiese gustado poder profundizar más esto, pero creo que es lo que el Señor me ha permitido traer. Tenemos muy claro lo que esto significa, hermano. Tenemos muy claro lo que sucede a las personas que se vuelven a apartar del Señor, hermano. Por eso mi recomendación, hermano, mira, tú puedes quizás resbalar, tú puedes debilitarte, hermano, y quizás si llegues tal vez a pecar, hermano, levántate
Recapacita, reconcíliate con el Señor. Dice Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará más que el que lo confiesa y se aparta. O sea, significa, hermano, que si lo vas a confesar, tienes que apartarte. Entonces vas a alcanzar misericordia delante de Dios. Entonces, hermano, ahí va a estar garantizada tu vida delante de Dios. De lo contrario, hermano, vas a tener problemas y Dios no permita. Probablemente veamos una persona totalmente viviendo una vida de un libertinaje, una posesión o una influencia demoníaca. Que Dios te me bendiga y espero que haya sido de mucha bendición. Si puedes, compártelo, por favor, compártelo con las personas que tú veas que sea de utilidad. Y te invito también a que sigas viendo nuestros programas. Tenemos con los jóvenes, con los niños y jóvenes, Josué y Caleb los lunes. Tenemos el martes estudios bíblicos. Miércoles oración, intercesión. Recuerde, hermano, que si usted necesita oración, si usted necesita intercesión, por favor, déjenos en los comentarios. Nosotros los leemos y también oramos por ellos, hermano. Así que hágalo. Y obviamente el viernes también tenemos lo que es la palabra de bendición para ti. Que Dios te me bendiga y espero verte muy pronto si así Dios lo permite.